Les pido por favor abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 13. Evangelio según Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos 44 al 46. Leo en voz alta. Dice la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más porque permites que podamos rendirte este culto. Nos disponemos, Señor, a adorarte a través de esta predicación. Te suplicamos y rogamos una gracia especial para el predicador y para los oyentes, de tal manera que tú puedas ser glorificado, nosotros santificados, Señor, y por tu misericordia los pecadores sean salvados. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien dijo una vez que un pensamiento adecuado sobre Dios y que a menudo es ignorado por su pueblo, es que podemos ver a Dios como un gran artista. Podemos ver su maravillosa obra de arte de muchas maneras. Alguien decían que, por ejemplo, una de las formas de ver la obra de este gran artista es la creación. Basta que una persona pueda recurrir a la hermosura que hay en la creación. Por ejemplo, en nuestro país Venezuela, si se ha tenido la oportunidad de visitar algunos sitios muy hermosos y entender lo bueno, la hermosa obra que hace este artista. Aquellos también hay otros que han tenido el privilegio de visitar otros países, y otros, que a veces somos la mayoría, lo podemos ver por televisión o por videos. Lo cierto es que, sea como sea, podemos quedar realmente impresionados de la hermosa y gran obra de arte de este artista. Pero no solamente podemos ver su obra a través de la creación, sino que lo podemos también observar con su providencia. Es decir, cómo Él conduce y dirige todas las cosas que ocurren, grandes y pequeñas, y hace de ese gran trama complejo que al final tiene un desenlace glorioso y maravilloso, que es exactamente lo que Él ha decretado, que servirá para su gloria y también para el beneficio de su pueblo. Sin embargo, otra y quizás la más nítida, clara forma de ver la maravillosa obra de este gran artista es al verle pintar sus cuadros. Y una de las obras de esos cuadros favoritos de este gran artista divino es el que podría llamarse el reino de Dios. El reino de Dios es uno de sus cuadros favoritos. Y en este cuadro que él pinta, su reino, él nos deja ver su derecho de ser el rey soberano sobre todo lo que creó y sobre todo sobre su pueblo que él redimió. Las primeras pinceladas de esta hermosa pintura, él las dio en el Antiguo Testamento. Allí podemos nosotros observar el boceto principal y cómo compila su material para ir elaborando su hermoso cuadro. A través de la historia primitiva vemos los inicios de esta pintura que él está pintando. Pero también vemos que con la historia de Israel, él continuó pintando con bastante destreza este cuadro. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y a la historia de la iglesia, podemos ver ese cuadro ahora bien configurado. Ya tiene bastantes cosas que vemos la imagen de una forma más nítida. Y esa imagen que estamos viendo es el cuadro casi terminado. Ya nos impresiona su hermosura, nos impresiona su técnica, nos impresiona
la maravillosa obra de este gran artista. Nosotros entonces tenemos varias semanas observando a Dios pintar su cuadro. Y ahora en este momento está bastante avanzado. Verlo desde nuestro punto de vista, vemos que está básicamente nítida su imagen, ya prácticamente a punto de culminar. Pero a medida que hemos estado observando el cuadro del gran artista, nos hemos estado percatando de algo maravilloso que nos está entusiasmando. Esto debería estar pasando las últimas semanas cuando estamos mirando esa hermosa obra de arte, que de repente miramos con observación, el pueblo de Dios se mira y pareciera que mirar al artista como que es lo que estamos entendiendo, y como si él nos dejara y nos dijera sí, es lo que estamos viendo. Y es que dentro de ese hermoso cuadro nos vemos a nosotros también pintados en él. Y vemos que en esa obra de arte del gran artista, que ya está culminando su obra de arte, él está básicamente enseñándonos y dejándonos apreciar su obra maestra. El pueblo de Dios entonces anhela que este pintor termine su obra maestra. Anhelamos que él llegue al final. Anhelamos que culmine su gran obra. Pero antes de que termine su obra, nosotros al observar y observar, lo estamos conociendo mejor, lo estamos apreciando mejor, lo estamos viendo y nos estamos emocionando de cómo va la trama del gran artista. Esa ha sido su experiencia, hermano. Quiero decirle que eso es lo que ha estado haciendo el Señor cuando nosotros estudiamos las parábolas del reino. En este momento entonces nos encontramos en la parte del cuadro donde Él está haciendo o revelando, haciendo su obra en misterios. La técnica, la pincelada que Él está haciendo entonces la está haciendo revelando sus misterios a través de parábolas. Y en Mateo 13, las que acabamos de leer, Él nos está ya viendo, nos está diciendo su aspecto final. No solamente en el estudio de las anteriores parábolas hemos visto este cuadro de forma general, lo que ocurre en el mundo de manera general, cómo ese reino se inauguró y nos ha revelado sus dos etapas, su largo periodo de tiempo entre una y la otra, nos ha revelado también de esa separación, de ese reino ha venido de una manera selectiva. También nos ha revelado también que esa separación anhelada es tardía. Nos ha revelado también cómo en los inicios de todo ese reino, que ese avance glorioso está garantizado. Todos esos aspectos son de forma general. Pero a través de estas dos parábolas que acabamos de leer, Él nos está enseñando o nos va a enseñar un nuevo misterio. El quinto misterio que vamos a aprender el día de hoy es que lo que sucede con la persona cuando llega al reino, pero con lo que sucede en las personas en particular. Nos ha dicho lo que ha pasado en el mundo en general. Hoy nos va a decir qué sucede en las personas en particular cuando precisamente ese reino llega. Para entender entonces esta parábola, vamos a ver la experiencia de cada individuo. Y de esta forma, nosotros vamos a ver con la palabra de Dios que sí, efectivamente el reino ha conquistado mi vida, que efectivamente yo soy el terreno. Recordemos la primera parábola del sembrador, que yo estoy, gracias a Dios, en el cuarto terreno, un corazón, un terreno disponible en el cual la semilla germinó y está dando fruto. Para entonces entender la parábola, vamos a ver 3 puntos que nos enseñan las dos parábolas, 3 puntos sencillos. Número 1, el reino es un tesoro para la persona a la cual llega el reino. Número 2, el reino es un gran gozo. Y número 3, el reino produce disposición al sacrificio. En el día de hoy entonces, mis hermanos, en conclusión, cuando finalicemos este culto, hay una idea que debe quedársele en su corazón, que nos enseñan estas dos parábolas. ¿Y cuáles son?
¿qué es lo que de verdad me garantiza a mí a través de esta enseñanza? Que si estoy en el reino o no estoy en el reino, es tres cosas. Número uno, que el reino es un tesoro. Número dos, que el reino es un gran gozo. Y número tres, que el reino produce disposición al sacrificio. Vamos a ver inmediatamente el primer punto. El reino es un tesoro. Lo vemos en el versículo 44, su primera parte. Dice el Señor Jesús: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El punto que quiere enfocar el Señor a través de esta parábola tiene que ver entonces con la experiencia del individuo al entrar en el reino de Dios y qué es lo que experimenta. La forma en cómo ese reino se mete en el corazón de esa persona, se mete y cambia todo su sistema de valores. El punto de esta parábola es, cuando se habla de un tesoro escondido, es el Señor explicando qué sucede en la persona cuando ese reino, recuerden al rey en su actividad conquistadora, ¿qué sucede con la persona cuando ese reino se mete en el corazón y cambia totalmente su sistema de jerarquías? Podríamos decir a un barquisimetano, a un larense cualquiera, ¿verdad? Si la mayoría de los que estamos acá seguros somos larenses, es que muchas personas se pueden describir como: ¿cuál es tu sistema de valores? Podría decir, bueno, primero yo, segundo mi mamá y tercero Cardenales de Lara. Eso probablemente sería el sistema de valores o de jerarquías de muchos larenses. Probablemente el de usted sea otro equipo, o pueden ponerle otra cosa. Pero por lo general ese es el sistema de valores y la jerarquía que hay dentro de una persona que no está en el reino. Primero yo, segundo mi mamá y tercero, bueno, póngale usted el que usted quiera de tercero. Pero ¿qué sucede con esa persona que acabamos de describir cuando el reino conquista su corazón? ¿Qué sucede cuando el rey con su actividad conquistadora se mete en ese corazón, destroza todo ese sistema de valores y jerarquías, coloca su trono y establece entonces su reino? ¿Qué sucede? Bueno, esa persona obviamente que dice, primero, el reino de Dios. Segundo, el reino de Dios. Y tercero, el reino de Dios. Y todo lo demás que es de valor para nosotros, ahora va a funcionar, ahora gira en función al reino. Inclusive yo hablaba, no estoy diciendo que ahora despreciamos a mamá o a papá o a quien tú quieras, pero ahora nosotros miramos inclusive a nuestros seres más amados como nuestra madre o padre o nuestros hijos y los miramos en función al reino. ¿O no es así? No es así que de verdad, bueno, pudieran estar en una condición económica difícil y si está en nuestro poder haríamos lo que fuera por resolvérsela. O una condición de salud difícil y realmente quisiéramos que también pudieran ser ayudados. Pero aparte de todo eso que es importante, nosotros si viéramos a estas personas fuera del reino, nosotros, hermanos, ore por mi mamá, ore por mi papá, bueno, está quebrantada de salud y quisiera que se mejorara, pero ante todo, que ella pueda conocer a Cristo. Amén. ¿O no es así, hermanos? Ve cómo cambia. Sí, bueno, es verdad, necesitamos dinero, se necesita dinero y si está en mi poder pudiera ayudar a ese familiar, a esa persona que amamos y lo ayudamos. Y si se tiene, bueno, hay que ayudar. Si no se tiene, vamos a orar. Pero más allá de que consigamos solucionar el dolor o la queja que a estas personas le puedan estar teniendo, el que está en el reino, por lo general, o siempre va a decir, oh, hermanos, oren por ellos para que pase esto, pero quiero que conozcan al Señor. ¿Por qué? Porque el reino ha transformado todo nuestro sistema de valores. Eso es lo que sucede. Es como un hombre que buscó un tesoro escondido, dije algo incorrecto, eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice, es como un hombre que sin buscar se consigue un tesoro. Eso es precisamente, describe, en primer lugar,
describen a un individuo que sin estar buscando el tesoro, lo encuentra. Esto sucedía porque para aquel tiempo, en la parábola o el escenario que el Señor nos pone, nos pinta, es precisamente que en aquel tiempo las personas quizás no guardaban sus tesoros más preciados en el banco, sino que obviamente los enterraban en sus terrenos, en sus propiedades. Como ustedes bien saben, en aquel tiempo las guerras o morirse era muy fácil, obviamente no se tenía larga vida como hoy, y entonces a veces las personas morían y más nadie ni la familia conocía dónde esta persona había escondido su terreno. Al tiempo esas parcelas, esos terrenos se vendían y otro contrataba a alguien para poder sembrar, y mientras araba el campo sin saberlo, entonces de repente se conseguían un tesoro escondido. Y entonces, ¿qué sucede cuando usted, como nos enseñaron tanto las novelas venezolanas, era pobre y de repente se da cuenta que es heredero de una gran riqueza? Hay mucho gozo. Hay mucho gozo. Como dijo el profeta Isaías: fui hallado de los que no me buscaban, fui encontrado de los que no preguntaban por mí. La primera imagen entonces que muestra el Señor es de alguien que no estaba buscando un tesoro y sin embargo encontró un gran tesoro. Pero la segunda imagen, en la segunda parábola que el Señor nos muestra acerca de cómo es el reino de los cielos, nos dice de alguien, un mercader que sí anda buscando un tesoro. Esta persona anda buscando algo de valor, anda buscando buenas perlas, y entonces se consigue la más preciosa, la más grande de todas las perlas. Pero ojo, esto sucede, esta persona que anda buscando, así lo pinta el Señor Jesús también, anda buscando porque Dios lo ha despertado para que busque a la perla del gran precio. Porque nadie por sí mismo busca la perla de gran precio. Dios ha obrado en el corazón de una persona para que lo busque. Ahora le garantiza, lo va a encontrar. Buscadme y hallaréis. Toca la puerta y se te abrirá. Ahora, con el hombre que encuentra el tesoro. Cuando un hombre encuentra entonces el tesoro del reino de los cielos, es la experiencia más asombrosa y más impactante de su vida. El hecho mismo de encontrar ese tesoro produce una transformación en todo lo que, como esta persona ve el mundo y ve la vida. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿cuáles son las cosas que aquel que ha entrado al reino, o a donde el reino se ha metido con su poder conquistador, cuáles son las cosas que él ahora ve como un tesoro precioso? Decía un puritano que en el Evangelio es como si se le pusiera al creyente un collar de perlas preciosas, pero hay una, obviamente, que es la más grande de todas esas perlas, que es la más valiosa de todas esas perlas. Y naturalmente, ¿cuál es esa perla preciosa? El Cordero de Dios. Todo aquel al cual le ha entrado el reino en su corazón, entonces ahora comienza a considerar a la persona de Jesús, como nos hablaban esta mañana, realmente precioso. Él es ahora precioso para ti. Es Jesucristo precioso. No solamente es precioso, es lo más precioso que tienes. Porque si no, el reino no ha entrado todavía. No, es una perla preciosísima. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Nos dice en el capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Cómo es esa piedra? Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es que, hermano, precioso. ¿Cuál es la evidencia que entonces el reino ha venido a mi corazón y se ha metido? Que ahora para los que creemos esa piedra es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hermanos, cuando nosotros entonces, o cuando una persona llega al reino, o el reino se mete en su corazón con su poder conquistador, es que ahora esa piedra que es Cristo mismo es precioso. Lo que podemos decir que en el mundo solo hay dos tipos de personas: los que ven a Cristo como la perla más preciosa de su posesión, o los que simplemente la rechazan. No, mira, Jesús es, por supuesto, no lo vamos a negar, es un gran maestro, está al nivel de las grandes luminarias de la historia del mundo. Bueno, lo estás despreciando porque Él no está al igual que otros. Él es Dios hecho hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Salvador de nuestros pecados. Entonces Él debe ser lo más precioso que un hombre tiene. Ese es el que consiguió el tesoro. Así es el reino de los cielos y llegó a tu vida. Él es lo más precioso. Pero hermanos, yo les dije que los puritanos decían que era como un collar de perla que se ponía en nuestro cuello, donde evidentemente la perla más cara y más grande y preciosa es Cristo. Pero también hay otras perlas más pequeñas, preciosas, pero son más pequeñas, pero son perlas que igual atesoramos. ¿Qué en segundo lugar son aquellas cosas que el que le ha llegado el reino a su corazón considera preciosas? Bueno, también consideramos precioso el Evangelio. Nosotros, cuando una persona es convertida, realmente comienza a ver el Evangelio precioso. Y por eso su corazón se alegra cuando escucha que le predican el Evangelio correctamente. ¿Por qué? Porque es una perla preciosa que aquellos que han creído la tienen y es como si le sacara más brillo. No solamente considera al Evangelio como precioso, el cual para muchos es locura, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. No solamente entonces vemos la perla, el Evangelio como perla preciosa, vemos toda la Biblia como preciosa. Es un tesoro que conservamos con tanto amor, que si vamos a viajar, se nos podrán quedar lo que sea, pero que no se me quede la Biblia. Que me quiten lo que sea, pero no me quiten la palabra de Dios. Esa es su experiencia, querido hermano. Porque usted entonces le ponen Génesis y le hablan de Cristo. Entonces, la perla preciosa que adorna a la perla más preciosa, la Biblia. Pero hermanos, también le tengo otra noticia. No solamente Cristo es lo más precioso, no solamente el Evangelio, la Biblia también comienza a ser preciosa, sino que también sabe que es también precioso para aquellos que han llegado al reino: la iglesia. La iglesia de Jesucristo es preciosa. Los hermanos son preciosos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, primera carta de Juan, discúlpenme. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que es otra manera de decir que conseguimos el tesoro. ¿Sí? Es el apóstol Juan hablando del mismo tema de otra forma. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué, hermanos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Sencillo, hermano, sin complicaciones.
¿Cuáles son las evidencias entonces de que el reino, el rey con su poder conquistador ha llegado a ese corazón y ha establecido su trono? Que ahora ese rey Cristo es precioso, que el evangelio, su palabra es preciosa, que la iglesia, los hermanos son preciosos, y que si ese no es el sistema de valores que impera en tu corazón, ¿qué entonces significa eso, hermano? Es muy claro la palabra del Señor. La entrada del reino entonces es como encontrar un tesoro en nuestra vida, que ha alterado todo nuestro sistema de valores, que ha alterado todo nuestro sistema de jerarquía. Ahora, lo más precioso es lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, hermanos, quiero reconocerles que es verdad, lamentablemente, esta apreciación, esta experiencia de apreciar a Cristo como máximo tesoro, de apreciar el Evangelio, la Biblia y a los hermanos como nuestros máximos tesoros, realmente no es constante. En este momento, la parábola nos amonesta. Porque si entonces nosotros nos examinamos a la luz de la palabra del Señor, debemos reconocer que no está en nuestro sistema de valores de esa forma. Y entonces estamos, de alguna forma podemos, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? Es para reflexionar. Es cierto y es una realidad triste para los que están en el reino que la apreciación de estas perlas se pierde. Se pierde cuando caemos en pecado. Se pierde cuando andamos en pecado, por supuesto. No vemos a la perla tan preciosa que es Cristo. Cuando nosotros somos negligentes en usar los medios de gracia, realmente no consideramos el valor de las otras perlas que el Señor nos ha dado. No solamente cuando caemos en pecado o somos bastante negligentes, porque es tu responsabilidad. Eres bastante negligente en los medios de gracia que el Señor te ha dispuesto, sino también en las tribulaciones. Las tribulaciones a veces parece que opacaran, que son nubes que no nos dejan ver el brillo de esa perla preciosa, de ese collar de perla que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y eso hace que realmente disminuya nuestra apreciación por nuestros tesoros. Por lo cual, la exhortación es que debemos luchar para mantener el sistema de jerarquías como debe ser. Para luchar o de pedir al Señor en su gracia, en su poder, por lo que Él ganó en la cruz por nosotros. Oh Señor, por favor, renueva mi entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando entonces el cristiano consciente de que, Señor, este no es mi sistema de valores, por favor, en tu gracia, cámbialo, Señor, porque yo quiero vivir precisamente como el hombre que encontró un gran tesoro. Es la evidencia de que el reino ha entrado a mi corazón. Ese es el primer punto. El reino es como un tesoro. Segundo punto, el reino es un gran gozo. El mismo versículo 44 nos lo dice. Además, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Y qué sucede con ese hombre? Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de Dios es un gran gozo, que por supuesto está unido a lo anterior. Si yo me consigo un tesoro que no estaba buscando, la alegría, por supuesto, es la reacción natural. Gozoso de que hemos conseguido el gran tesoro. El corazón al cual el reino se ha metido con su poder conquistador y el que le ha transformado todo su sistema de jerarquía y todo su sistema de valores, realmente percibe al reino con gran gozo. Es lo que dijo Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios
no es comida ni bebida. En el contexto, en la iglesia de Roma, a la cual Pablo le está escribiendo, había cierta dificultad con precisamente aquellas leyes de dieta que tenían los judíos. Y entonces había cierta discusión en la iglesia donde si se podía participar o no. ¿Era adecuado para creyentes o no participar de ciertas comidas que se prohibían en la ley de Moisés? Pero Pablo, al responder, da una serie de instrucciones y entre su conclusión dice el versículo 17: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios entonces se experimenta o se vive en justicia, porque cuando una persona entra en el reino de Dios es justificado y ahora empieza a andar en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo que dice el Sermón del Monte. Luego dice también es paz. El reino de Dios es paz porque como hemos sido reconciliados con Dios, recuerden la clase que nos acaban de dar ahorita en la mañana, hemos sido reconciliados con Dios, experimentamos la paz que viene por la fe. No solamente experimentamos la paz con Dios, la reconciliación con Dios, también experimentamos la paz de Dios. Pero nuestro punto es que también dice que el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Así que como nos enseña la parábola, el otro aspecto que disfruta, experimenta a alguien que ha sido conquistado por el reino de los cielos, es que tiene un gozo. Pero ojo, es un gozo que no tiene nada que ver con los gozos que se ha tenido en este mundo. Es cierto que podemos decir que el día que nos casamos fue un día de gran gozo. Eso es verdad, es legítimo, es bueno. También podemos decir que el día que nacieron mis hijos fueron días de gran gozo. Eso también es verdad y es legítimo. Podemos decir, bueno, un gran gozo es aquel día que me gradué, aquel día que, bueno, comenzó mi negocio a prosperar. Esos son gozos legítimos, gozos de este mundo. Pero el gozo que está hablando las Escrituras es un gozo que no tiene nada que ver con este mundo. Es un gozo que produce el Espíritu Santo en el corazón a quien ha conquistado. Es un gozo eterno. Es un gozo inefable. Es un gozo, hermanos, que puede ser que tú estés viviendo como Job. Se te ha venido el mundo encima y de una forma que realmente no podemos explicar. Sí, lloramos por un lado lloramos por lo que pasamos, pero por el otro estamos gozosos. Familia o personas que están fuera del país nos escriben o llaman o hablamos y cada vez la situación peor en Venezuela, cada vez peor. Y lo de la gasolina está empeorando, no, está terrible. ¿Y tú cómo estás? Estamos gozosos, plenos. Pero ya va. ¿O tú eres loco, masoquista o qué broma es? Conocí el reino de Dios. Bueno, me voy para Venezuela. No, quédate allá, no te pongas a inventar. Pero bueno, entonces no te entiendo, ¿no? Porque el gozo no es el país. El gozo es el reino de Dios en mi vida. Esa es la diferencia. Y el reino de Dios puede llegar a otros países también. Entonces lo puedes experimentar. Pero, hermanos, con todo que podemos estar afligidos, con todo que hay cosas que realmente son frustrantes, nos amargan, nos duelen, nos hieren. En el fondo, el creyente disfruta de un gozo que ha hecho el Espíritu Santo por hacerle ver cada vez más el reino de Dios. Es por eso que Pablo les ordenó a la iglesia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y él estaba preso y era probable que lo iban a matar, el rey, el emperador de ese momento. Porque la iglesia de Filipos estaba preocupada y le envió una carta y le mostraron su preocupación. Y Pablo, regocíjense. Regocijaos en el Señor. El mandato es regocijarse.
la característica de ese gozo es en el Señor. Podemos estar pasándola mal, hermanos, pero aquellos que han sido sus corazones conquistados por el Rey, saben que entonces en la privacidad, en el secreto donde los ve su Padre, ellos con la palabra en su mano, con sus promesas en su corazón, cerrando los ojos, estamos en la presencia del Señor. Eso nuestra alma lo conoce y se regocija. ¿Y cuándo nos podemos regocijar? Siempre. Siempre. Porque nos podrán quitar muchas cosas. No nos pueden quitar el reino. No nos pueden quitar a nuestro Rey. Eso es lo que mantiene nuestro gozo verdaderamente. Pero sucede igual como esa experiencia de apreciación del tesoro. Lamentablemente esa capacidad de gozo puede disminuir. En la trayectoria de nuestra vida cristiana es verdad, hermano, tenemos que admitir una realidad. Esa capacidad de gozar se puede disminuir por el pecado. El rey David oró: devuélveme el gozo de tu salvación. Él no estaba orando por su salvación que había perdido, porque no la perdía, pero no tenía ese gozo que que experimenta el corazón cuando le hablan de Cristo, cuando le recuerdan que sus pecados han sido perdonados, cuando recuerdan que el reino va avanzando y nada lo podrá detener, y avanzará en tu vida, como lo vimos la semana pasada. Pero también disminuye cuando lamentablemente andamos en mundanalidad. Los súbditos del reino a veces son realmente atraídos por este mundo y comienzan a veces, tenemos que decir no conscientemente, tenemos que decir, vamos a darle el beneficio de la duda. Exacto, gracias, se me había olvidado la frase. Demos el beneficio de la duda que no es consciente, pero de alguna forma, de manera inconsciente, el mundo con sus valores se vuelve a meter en nuestra vida. Y entonces comenzamos a ver todo en términos de este mundo, todo, pero absolutamente. Y obviamente eso disminuye el gozo, disminuye que no te regocijas igual, disminuye que te sientes que eres un cristiano que, si honestamente hablamos, eres mediocre. Eres un cristiano que realmente vive una vida infeliz, no tiene plenitud. Estamos cantando y no puedes cantar alegre. Y eso que estás hablando del Rey, da más lástima que envidia, como cuando uno ve a los reyes que, oye, mira da envidia, no, pero das lástima. Lamentablemente, hermanos, debemos entonces decirle al Señor que nos perdone y que nos devuelva el gozo de la salvación. Arrepentirnos de nuestro pecado, predicarnos el Evangelio, usar los medios de gracia. Una de las cosas que más me gusta cuando yo escucho al pastor predicar o a otros predicadores es porque él está recordándome el Evangelio a mi corazón. Es distinto predicarlo, hermanos, que cuando uno se lo predican y escucha con oído atento. Y empiezo a recordar que esas promesas son para mí. Eso lo hizo mi Salvador por mí. Cuando estábamos leyendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca, no la abrió para justificarme a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me llena de gozo lo que has hecho por mí sin merecérmelo, Señor. El reino de Dios es un tesoro. Dije uno. Número 2, el reino de Dios es un tesoro, es un gozo. Y el número 3, y aquí, hermanos, es la más importante de todas, y le voy a explicar por qué. El reino de Dios produce una disposición al sacrificio. En el tesoro, la última parte dice: gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué hace este hombre que consiguió el tesoro? Es tan grande ese tesoro encontrado que no le importa todo lo que tenía, no le importa, lo vende, es capaz de perderlo con tal yo tengo que tener ese tesoro. Y el segundo, el 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta persona no estimó lo que tenía como algo que perdería. No, no le importó porque había una perla preciosísima que había que tener.
El reino de Dios, ¿qué es eso entonces? El reino de Dios produce disposición al sacrificio. Es una disposición, hermanos, que se genera por la experiencia de haber encontrado un tesoro y de tener mucho gozo. Y hermanos, ¿por qué dije ahorita que es la más importante de todas? Escúchame bien por qué. Porque si bien el reino de Dios es como encontrar un tesoro, el reino de Dios es como tener mucho, es un gozo. Estas dos primeras pueden ser falsificadas. Así que yo puedo experimentar que tengo un tesoro y puedo experimentar cierto gozo y aún así estar engañándome. Eso lo dijo el mismo Señor en la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan? En Mateo 13, 21, Él dice, pero, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Entonces, pero no es un gozo verdadero. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Así que son estas personas que escuchan con entusiasmo la palabra del reino, experimentan gozo y están entre nosotros y tienen buena disposición, pero son de poca duración, son superficiales, como lo vimos en esa oportunidad. Al venir la persecución o al darse cuenta de verdad los sacrificios que requieren estar en el reino de Dios, ¿sabes qué? Todo está muy lindo, todo está muy bello, pero si te he visto no me acuerdo. Es la más importante, la disposición al sacrificio. Aquí vemos que entonces las parábolas, hermanos, vienen como en un clímax. Si recuerda cada misterio, las parábolas, el Señor nos los ha presentado los misterios y cada uno le va acrecentando el nivel. Porque en el primero nos enseñó que el primer misterio de todas las parábolas que nos muestran es el reino de Dios viene en dos etapas separadas por un largo periodo de tiempo. Ese fue el primer misterio que aprendimos. Segundo, que ese misterio, el segundo misterio que entendimos, que una vez que viene ese reino de Dios en esas dos etapas, al mismo tiempo también hace una conquista espiritual selectiva. Entonces ya estamos aclarando, el Señor nos está aclarando cómo se ve el reino. Tercero, que ese reino, el avance mundial de ese reino está asegurado. Entonces ya tenemos los cuartos, las dos etapas, la conquista espiritual selectiva, la tercera, la separación definitiva, que lo vi ahorita, la separación definitiva. El cuarto misterio, a pesar de eso, el avance del reino está garantizado. Si todo eso es verdad, el quinto es lógico, ya que eso es así, el final está asegurado, garantizado, entonces producen los súbditos disposición a sacrificar lo que sea. La prueba definitiva entonces, que tú o yo hemos entrado al reino de los cielos, es esa disposición que estará en nuestro corazón de darlo todo por el reino. Todo, no solamente tenemos esa disposición, sino que esa disposición permanece durante toda la vida. Cuando uno lee la historia de la iglesia, uno siente alivio. Porque en los primeros siglos, si tú lees la historia de la iglesia, haber encontrado el tesoro, haber encontrado la gran perla de gran precio, costaba a los leones. La historia de la iglesia nos enseña que los cristianos morían gozosos, hermano. Que cuando eran quemados en la hoguera, mientras ardían en el fuego, cantaban himnos adorando a su Dios. Que inclusive en algunos, en el círculo romano, algunos incrédulos, cuando vieron esa disposición de estos creyentes a sacrificarse así por su rey, se lanzaron a ser quemados con ellos.
porque les servía de evangelismo para ellos también. Es una exageración decir que hoy nos están esperando los leones, porque no nos están esperando leones ni gente para quemarnos. Usted sabe que no es así. Y vivimos en un país donde todavía la libertad de culto se respeta. Porque si vivieras en un país musulmán, hoy, ese sí es hoy, te estuvieran buscando los musulmanes para matarte. Las noticias hablan de que es así. O si estuvieras en un país como China, comunista, ya abiertamente comunista, te prohibirían tener una Biblia. O Corea del Norte. Hoy, no estoy hablando de hace 20 siglos, hoy. Dale gracias al Señor que no se nos ha demandado nada de los sacrificios que sí se le ha demandado a estos hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué está usted dispuesto? Si tienes esa disposición al sacrificio. Porque si no la tienes, querido hermano, realmente es muy difícil que puedas tener esa garantía de que estás en el reino de los cielos. Vamos a Filipenses y vemos cómo el mismísimo apóstol Pablo dice lo que estamos afirmando. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Esta carta fue escrita aproximadamente por Pablo 30 años después de su conversión. Y este hombre de Dios había prácticamente evangelizado toda Asia, África y estaba entrando a Europa. Estaba preso por el evangelio y no tenía soberbia como algunos que pasa apenas el tiempito y ya nos ponemos con soberbia, que creemos que nos la sabemos todas. Vean cómo Pablo habla de lo que él estima a Cristo. El apóstol Pablo habla, capítulo 3, versículo 8 al 14, dice: y ciertamente, aún, o sea, hoy mismo, después de 30 años de convertido, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, la perla. Aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué nos está diciendo él? Que él es un mercader que estaba buscando buenas perlas y consiguió la perla preciosa. Y consiguió la perla, ¿y qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, que hermanos, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aún estimo a veces tú tienes que sopesar qué es lo que cuesta ser cristiano, porque cuesta. Pero cuando lo comparas al valor incalculable de la perla preciosa de Cristo, todo me parece pérdida por la excelencia de Él. Pablo está diciendo que estas dos parábolas se aplicaron a su vida. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Este es un hombre que consiguió la perla. Podríamos decir, hermanos, que esta es tu experiencia. Número 1, el reino es un tesoro. Número 2, el reino es un gozo. Número 3, el reino produce disposición al sacrificio. Podríamos terminar con aplicaciones, pero yo confío, realmente creo y confío en el Señor, que las parábolas se han aplicado a nuestros corazones.
para que realmente nosotros miremos lo que realmente es precioso en nuestra vida, lo que realmente produce el gozo, y estemos confiados en que estamos en el reino de los cielos. Hemos visto hasta ahora en las semanas lo que sucede en el mundo cuando llega el reino de forma general. Hoy nuestro Señor nos ha explicado el misterio, lo que sucede en las personas en particular. Y sobre todo, de las tres, la más importante, la disposición al sacrificio. Y así lo dijo el Señor cada vez que tenía más multitudes que lo seguían. ¿Se recuerda? Que en Lucas se revolteó a las personas y le dijo: ¿quién de vosotros va a la guerra y primero no calcula si tiene para hacerle frente con 1000 al que viene contra él con 10,000? ¿O quién de vosotros, antes de ponerse a edificar una torre, no calcula primero si tiene con qué terminar? No vaya a ser que se quede corto y vengan los vecinos y se burlen de él. Él nos está diciendo: calculen. ¿O no le dijo también alguna vez: el que no aborrece a padre o madre, hijos, hijas, hermanos o hermanas, mujer, no es digno de mí? Así que, mis amados hermanos, quiera el Señor, a través entonces de la revelación de este misterio, del quinto misterio que estamos viendo en esta serie, poder confirmarnos y consolarnos. Nos ha confirmado porque nos dice cuáles son las evidencias. Nos consuela porque también a través de su palabra el Señor nos ha admitido que sí, hay momentos que esa apreciación, que ese gozo se puede ver opacado. Sí, inclusive a veces esa disposición al sacrificio puede verse un poco en algún momento dudosa. Pero lo que sí dice la Biblia, como enseña Colosenses 1, es que el poder conquistador del reino llevará el fruto. Llevará el fruto. Nos hará ver a ese tesoro precioso, nos hará ver a esa gran perla con gozo, y producirá en nosotros una disposición a sacrificarlo todo por nuestro Señor. Mis palabras para aquellos que no están en el reino. Por último, quiero decirle que entonces, si vemos aquel evangelismo, si tú has escuchado a alguien que lo ha querido evangelizar por televisión o en persona, que le dice: ven a Cristo para que se acaben tus problemas, ven a Cristo para que las cosas mejoren, ven a Cristo que todo va a cambiar, con la responsabilidad de la palabra del Señor, y según lo que hemos visto, eso es una vil mentira. Sí podemos decir, hay una perla cuyo costo es inigualable, y un tesoro que nada en este mundo te lo puede dar. Pero para obtenerlos tienes que sacrificar todo. Te costará todo. Menos que eso, entonces no entrarás en el reino de los cielos. Gloria al Señor, porque nos ayude, para su gracia nos ayude a mantener el sistema de valores, nuestras jerarquías, hermanos. Nuestro sistema de jerarquías, bien claros, bien claros. Él está en el trono, a Él sea toda la gloria. Padre, gracias por tu bondad y misericordia. Padre, en esta predicación el día de hoy nos has enseñado a través de este misterio cómo realmente podemos ver que realmente el reino ha venido a nuestros corazones conquistándonos. Ese rey ha venido. Señor, ciertamente hablamos de perderlo todo, pero cuando comparamos lo que debemos perder a la perla preciosa que es Jesucristo, al tesoro, nos damos cuenta, Señor, que no nos costaría nada, porque eres tan precioso a nuestros ojos.
Por eso te pido que abras los ojos de mis hermanos y que abras los ojos de aquellos que no te tienen, para que vean a Cristo tan precioso, tan glorioso, que no duden en sacrificarlo todo por Él. Y así, Señor, se aplique este misterio en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.